Amén. En el nombre poderoso de Jesús, con ustedes, Ana García. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga más. Siempre muy agradecida del Señor. Siento que es un privilegio que Dios me da cada vez que tengo que hablar de su palabra, de su grandeza, de lo que Dios ha hecho en mi vida y de lo que Dios va tratando cada día en mi corazón. Maggi, acompáñanos unos momentitos, porfa. Yo sé que hemos orado hoy, hemos adorado a Dios y de verdad que todo ha estado unido a la palabra que Dios trae en esta mañana. Pero cierre sus ojos ahí en su tranquilidad. Quiero que me presten mucha atención y prepare su corazón para escuchar palabra de Dios. Y diga: Señor, dame hoy la palabra que yo necesito. Llévate toda preocupación, llévate todo pensamiento que no venga de ti y concentra mi atención únicamente a lo que tú me vas a decir esta mañana. Gracias, Señor. Hazme no solo oidor de tu palabra, sino también hacedor de ella. Que cuando salgamos de aquí podamos poner en práctica todo aquello que tú particularmente trabajas con nosotros, porque eres un Dios que trabaja con cada uno de acuerdo a nuestra necesidad, de acuerdo a nuestra personalidad, de acuerdo a nuestra individualidad. Ayúdanos a ser también portavoz de esto, de cada palabra que escuchamos de ti que ha transformado nuestra vida y nuestro corazón. Amén. Vamos hoy entonces a estar hablando un tema que siempre es muy constante en la vida del cristiano. Y vamos a hablar sobre la voluntad de Dios. Y el tema es: Dios siempre responde, pero siempre responde conforme a su voluntad. El texto principal se encuentra en 1 de Juan 5, 14 al 15. Y dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Diga conmigo: confianza. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, diga su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Miren, cuando nosotros venimos a Dios, hay una palabra de confesión, de profesión de fe que nosotros hacemos. Y es: yo te acepto como mi Señor y como Salvador de mi vida. Y esta confesión de fe es sumamente importante. Siempre que usted vaya a orar por alguien, que vaya a hacer profesión de fe, procure que diga esto. Porque el hecho de yo decir que de ahora en adelante tú te conviertes, Dios se convierte en mi Señor y Salvador de mi vida, justamente en ese momento marca un antes y un después en su existencia. Y quiere decir que todo, absolutamente todo lo que ocurre en su vida está liderado, gobernado por el Señor de su vida. Lo que quiere decir que ya no va a prevalecer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y es lo que más nos cuesta a nosotros como creyentes, entender la voluntad de nuestro Padre.
Y en el camino de nuestra vida cristiana, vamos haciendo peticiones delante de Dios. Y vamos viendo testimonios de lo que Dios va haciendo en la vida de otras personas. Y comenzamos a comparar lo que Dios hace en la vida de otras personas con lo que según nosotros debería hacer en nosotros. Y vemos como que hay gente en el camino del evangelio que le va tan bien y que florecen tanto y que Dios lo bendice tanto, y usted ahí esperando. Y comenzamos a frustrarnos. Y yo no sé si usted sabía que es una de las causas principales por la que las personas abandonan la iglesia. Por falta de respuesta de Dios. Yo vengo a decirte en esta mañana que Dios siempre responde. Falta muchas veces que nosotros estemos preparados para recibir esa respuesta. Todos en algún momento hemos sentido que Dios guarda silencio. Hemos orado por sanidad de un ser querido, por un empleo, por un matrimonio restaurado, por un hijo, por una respuesta, y nos hemos preguntado, ¿será que Dios no me escucha? Pero la Biblia nunca enseña que Dios ignore las peticiones de sus hijos. Lo que enseña es que Dios responde conforme a su perfecta voluntad. Como seres humanos queremos que Dios haga nuestra voluntad. Y una de las cosas que más nos cuesta a nosotros los creyentes es obedecer y aceptar la voluntad del Padre. Y probablemente nosotros tenemos oraciones y peticiones que la iniciamos desde que conocimos a Cristo y todavía no tenemos una respuesta. Y mucha gente se desespera. La voluntad de Dios siempre es perfecta. Antes de hablar del sí que Él puede darnos, antes de hablar del espera que Él puede darnos, o el no que Él puede darnos, debemos entender quién es el Dios que responde. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, diga conmigo, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es un concepto muy mío, usted lo revisa y después ve si le sirve. Dios me ha dado a lo largo de mi trayectoria cristiana 3 tipos de respuesta. Muchas veces Dios me ha dicho que sí. Otras veces me ha dicho espera, que es para mí la más difícil de aceptar. Espera. Porque te dice espera, pero no te dice si es dentro de 10 años, de 15 años, de 20 años. Simplemente espera. Pero otras veces me ha dicho rotundamente que no. Y es difícil aceptar el no de Dios. Es difícil cuando estamos enamorados, orando por alguien que nosotros en nuestra mente la vemos perfecta, y Dios se acerca y te dice, no es ese, no es esa. Y lo bonito que nosotros muchas veces a nuestros hijos, ¿verdad? Como padres, le explicamos nuestros no. ¿Saben que Dios no explica sus no? Es no. Y usted brinque, sarte o patalee, no. Recordemos a David, luego de que fue confrontado por su pecado, que Jezabel había dado
Betsabé había dado a luz un hijo y David tomó 9 días de silencio, ayuno en cenizas para que Dios le salvara a ese hijo. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? No va a vivir. Levántate, come, no estás haciendo nada ahí porque no le voy a dar vida al niño. Para los que se han imaginado, ¿verdad? Un Dios que nos complace en todo, le debo decir que no. Que Dios, como Padre que ama, disciplina. Y su no está lleno de amor también. Está lleno de misericordia y está lleno de disciplina para nosotros. Cuando Dios responde sí, cuando aquello que pedimos coincide con su voluntad y con su propósito. El texto que acabamos de leer dice: no os conforméis con las corrientes de este siglo. Y cuando Pablo dice eso, no habla únicamente de un contexto geográfico, lo dijo hace más de 2000 años atrás. Habla del siglo en el que estamos, habla de la cultura, de la sociedad, de la corriente filosófica que está gobernando este mundo. Y muchas veces nosotros estamos montados pidiéndole a Dios cosas conforme a este mundo. Dice: renovaos conforme a cómo van creciendo y madurando nuestros pensamientos, para que comprobéis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Es decir, que nosotros debemos alinear nuestros pensamientos, nuestros corazones, antes de pedir, escuchen esto, para comprobar si esto que yo deseo y que yo quiero forma parte de su voluntad. Entonces, Dios responde sí cuando nuestra petición está alineada a su voluntad. Primera de Samuel 1:27. Dice Ana: por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Ana pidió un hijo, pero no para satisfacer un capricho. Dios tenía un propósito y era levantar a Samuel como profeta de Israel. ¿Quién colocó esa petición en el corazón de Ana? Dios la colocó. Vemos que la casa de Elí se había corrompido, no había sacerdocio para Dios y Elí estaba viejo, iba a morir y sus hijos no estaban en eso. Dios tenía que levantar fuera del linaje de Elí un sacerdote para su casa y necesitaba una mujer que le dijera: yo quiero un hijo, pero lo quiero para entregártelo a ti. Ahí viene el para qué pedimos. Dios responde sí cuando lo que usted pide es para glorificarlo a Él. Dios colocó a Ana en esta condición de esterilidad para que ella se viera obligada y movida por el Espíritu a decir: este hijo que voy a tener lo voy a dedicar a ti. Y Dios dijo: ahora sí, ahí tienes el hijo. La mayoría de las veces en mi vida que Dios me ha dicho sí, tiene mucho que ver con que lo que yo estoy pidiendo sea para servir y para glorificar a Dios. Cuando Dios dice sí, no es porque somos buenos, es porque Él se va a glorificar a través de eso que le estamos pidiendo. Dios responde: espera. Esta probablemente sea la respuesta más frecuente de Dios. Esperar no significa que Dios se olvidó, significa que todavía está obrando.
Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Salmos 27:14, guarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Abraham esperó décadas por la promesa. José esperó años antes del palacio. David fue ungido rey y esperó mucho tiempo antes de sentarse en el trono. ¿Por qué? Porque Dios prepara primero al hombre y después entrega la bendición. Usted sabe que muchas veces para las cosas que Dios nos ha dicho espera es porque está formando nuestro carácter. Es porque todavía no estamos preparados para recibirlo. Y usted cree que Él se olvidó de usted. Y se olvidó de esa promesa que le dio. Y sencillamente en el camino Dios te está preparando para recibir aquello que prometió que te iba a dar. Dele un aplauso al Señor por eso. Mientras esperamos, Dios desarrolla paciencia, fe, humildad, dependencia de Él. Y usted sabe que yo muchas veces he visto a Dios responder por insistencia, ¿verdad? De que insistimos y oramos y digo, ok, mira, ¿recuerdan la palabra del hijo pródigo? Fue donde su padre y le dijo, dame mi herencia. Y él se la dio. Ese padre no sabía que no le convenía, ¿verdad? Lo sabía, que no estaba preparado para administrar la herencia. Pero se la dio. ¿Y qué pasó? Que justamente él mismo tuvo que ser procesado a través de esa herencia y volver humillado a la casa del Padre. He visto muchas peticiones que Dios ha contestado. Gente que le ha pedido cosas a Dios, que después esas cosas son su peor desgracia y una maldición. Porque las recibieron fuera del propósito de Dios. Muchas veces el milagro no está al final de la espera. El milagro ocurre durante la espera, cuando Dios transforma nuestro corazón. No sé si le ha pasado que usted está orando por alguien para que Dios cambie, porque nos encanta que Dios cambie la otra persona. Y pasan años y tú orando para que Dios cambie, puede ser una pareja, un hermano, un familiar, un amigo. Ay, Señor, cambia. Y Dios te está escuchando, pero no lo cambia. Dios te dice, espera. Y en la espera, en el proceso, quien cambia eres tú. Y pasa el milagro. Dios no cambió a la otra persona. Dios te cambió a ti. Y ocurrió el milagro. Muchas veces en la espera Dios te va a cambiar a ti. Y ese es el milagro. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nosotros vemos la apariencia, Dios ve el corazón. Yo puedo estar orando por alguien que yo entiendo que tiene que cambiar y realmente la que tiene que cambiar soy yo. Porque mi lógica humana no coincide con la lógica de Dios. Cuando Dios dice que no. Esta es la respuesta que menos nos gusta, pero también es una respuesta llena de amor. Pablo pidió 3 veces que Dios quitara el aguijón. En 2 Corintios 12, 8 al 9, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no quitó el problema, le dio algo mejor, le dio su gracia. Los no de Dios son muy difíciles de aceptar. Mientras yo estaba ahorita ahí adorando y pensando en el mensaje,
Yo pensaba en uno de los no más difíciles que Dios me ha dicho. Y es cuando mi papá estaba ingresado el día que murió en una sala de espera. O sea, en una sala de un quirófano. Y cuando la enfermera salió, que dijo, entró en paro, todo el mundo comenzó a orar. Yo llegué en ese momento, yo fui una de las que me puse a orar. Y yo le mencioné al Señor todos los milagros que le había hecho. Tú resucitaste a Lázaro de 3 días de muerto. Tú sanaste, le diste vista al ciego. Yo usé todas las armas que yo podía usar para convencer a Dios de que salvara a mi papá. Y nunca voy a olvidar esa cara de ese doctor cuando salió, que dijo, no fue posible. ¿Usted cree que Dios no lo podía hacer? Resucitó a Lázaro con 3 días de muerto. Yo todavía creo que lo podía hacer, pero no lo quiso hacer. ¿Por qué? No lo sé. Probablemente nunca lo sepa. Pero como creyente debo confiar que sus planes son mejores que los míos. Los no de Dios son muy difíciles de aceptar. Ejemplo supremo es Jesús. En Getsemaní oró. Lucas 22:42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús también recibió el no de Dios. Cuando se vio ya sabiendo lo que iba a pasar, lo que iba a vivir, cuando se imaginó todo lo que iba a sufrir, le dijo, Señor, si es tu voluntad. Veamos esto. Jesús nos enseñó muy bien a orar desde el principio. Desde la oración del Padre Nuestro. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Es decir, tenemos que vivir no el reino de esta tierra, sino el reino de Dios. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y cuando Él estaba a punto de ser crucificado, quiso no vivir eso. Salió 100% su humanidad en ese momento. Pero le dijo, si es tu voluntad. Si quieres. Y Dios no quiso. Dios le dijo, es necesario que pases por la cruz, porque significa salvación para millones y millones de personas. Muchas veces esa copa y esa cruz que cargamos durante años, a los cuales Dios nos ha dicho, no la voy a quitar, está haciendo un trabajo que usted no ve. En usted, en lo que están a su alrededor, en el mundo, no sabemos. Hay respuesta que Dios cierra porque detrás de ellas hay dolor. Hay puertas que Dios cierra porque detrás de ella hay dolor. Hay relaciones que Dios no permite porque conoce el final. Hay oportunidades que Dios niega porque tiene algo mejor. El Padre respondió no a la petición de Jesús porque el propósito de la cruz traería salvación para toda la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que aún los no de Dios que no entendemos traen salvación a tu vida.
algo el Señor nos está librando. De algo el Señor está haciendo en nuestra vida, algo está trabajando. De algo nos está salvando. Esperar en Dios y esperar en su voluntad, ¿qué significa? Hay una gran diferencia entre esperar y ser pasivos. El pasivo se detiene. El que espera en el Señor sigue siendo fiel. Cuando Jesús vio que Dios no lo iba a salvar, se detuvo y dijo: me devuelvo, no voy a morir porque esto no es fácil. Siguió. No se detuvo. Salmos 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Primero hay una acción, encomienda, después confía y entonces Dios obra. Pero tu camino, es decir, encomienda al Señor lo que estás haciendo, tiene que estar haciendo algo. Mientras Dios dirige el camino, nosotros seguimos caminando por Él. Ejemplos bíblicos. Noé esperó el cumplimiento del diluvio, pero construyó el arca cada día. Abraham esperó la promesa, pero siguió caminando hacia la tierra que Dios le mostró. José esperó años, pero administró con excelencia la casa de Potifar y luego la prisión. David esperó el reino, pero siguió sirviendo y no tomó el trono por la fuerza. Esperar no es que usted se siente en una sala de espera como yo estaba ahí. Es que usted siga haciendo algo y diciendo: Señor, yo voy caminando sobre esto. Confío y estoy esperando la respuesta tuya. Si no es tu voluntad, no va a pasar, pero si es tu voluntad, sé que lo vas a hacer en mi vida. Si estás esperando un trabajo, sigue preparándote. Si estás esperando un ministerio, sigue sirviendo donde estás. Si estás esperando que Dios sane tu matrimonio, sigue amando, perdonando, haciendo tu parte. Si estás esperando dirección para una decisión, sigue orando, estudiando la palabra, obedeciendo lo que Dios ya te ha revelado. La espera nunca debe convertirse en una excusa para la pereza o el temor. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:58, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En medio de la espera, pídele al Señor que le des fuerza. Esperar en Dios no significa dejar de caminar, significa caminar al ritmo de Dios. La espera bíblica no es una sala de espera donde no hacemos nada, es un tiempo de preparación en Dios. Obra en nosotros mientras nosotros permanecemos obedientes. La espera es un tiempo donde Dios trabaja en nosotros. Dios ya tiene la bendición que nos va a dar, pero Él está trabajando en nosotros para prepararnos para recibirla. Y está preparando nuestro carácter, nos está haciendo dependientes de Él para cuando recibamos lo que nos va a dar, no creamos que viene por nuestros propios recursos. Y para que también no seamos dependientes de esa bendición y sepamos, cuando no tenía nada, también Dios estaba ahí. Dios es el que provee. Cuando estamos demasiados afianzados en algo material, ahí ponemos nuestra confianza. La pregunta no debería ser: ¿Dios me respondió? La pregunta correcta es: ¿estoy dispuesto a aceptar la respuesta de Dios? Porque Dios siempre responde. A veces dice sí, a veces dice espera y a veces dice no. La pregunta no es: Dios no me responde,
¿Qué ha pasado? Veo que fulana o fulano tienen cosas que yo le he pedido a Dios. Dios ha respondido. Pero muchas veces no estamos en la madurez espiritual para aceptar la respuesta de Dios. Vamos a ponernos de pie.